Te voy a contar yo algo, Lucho, porque incluso hay un síndrome que se llama del desorden financiero. ¿Por qué gastamos tanto? ¿Por qué gastamos tanto, Cintia? Explícame, por favor. O sea, Yo ¿por te lo voy a qué yo explicar. tengo un sueldo y lo reviento y utilizo mi tarjeta de crédito y me endeudo? Y de ahí no tienes puedo para pagar la salir de eso? luz. Así es. ¿Por qué Ay, pasa y eso? Lucho se queda a oscuras. Para que nos responda esto, si usted, que está viendo el programa ahí detrás de la pantalla, padece de este síndrome del desorden financiero, estoy aquí con el experto, con Julio Cabrera, docente de finanzas de ISIL y CEO de misfinanzas.pe, ¿cierto? Buenos días, gracias Cintia, gracias Lucho por la invitación. Y sí, vamos a hablar de un tema muy importante, el síndrome del desorden financiero. Y bueno, vamos a primero comenzar con los dos síntomas muy importantes de este síndrome. ¿Cuáles son? El primero es si nos sentimos un poco angustiados cuando vemos nuestro saldo o tenemos miedo de verlo. Ese es un síntoma muy preocupante por el síndrome de desorden financiero. Es decir, no me llega mi estado de cuenta y digo, ay, ojalá que me alcance para pagar. Exacto. Hoy tengo un cheque ahí. ¿Y cuál es el segundo síntoma? El segundo es siempre preguntarnos dónde se me da mi dinero. Cuando vemos el estado de cuenta, como bien dices, y dices, tanto he gastado, ¿cómo he gastado? ¿Cómo he llegado a esa cantidad? ¿Dónde se me fue? ¿Sabes lo que me pasa a mí? No, llego y digo, pero ¿en dónde he gastado esto? Y no recuerdo. Exacto. ¿Eso también es? Esos dos síntomas son muy importantes para este tema del desorden financiero. Y un poquito en la historia de esta parte del síndrome, viene más o menos de la época de los 20, donde la industrialización hizo un montón de producción masiva y no sabían cómo vender estos productos a las personas. Entonces dijeron, bueno, a través del marketing vamos a crear necesidades. Entonces viene por ahí un poco este síndrome. Ahora parece que todo es necesario, ¿no? Vemos una publicidad, vemos algo y parece muy necesario comprarla y ahí viene un poco este síndrome, del desorden financiero. Y ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay estos perfiles que incluso aquí mi productora también se confiesa que lo tiene, que va gastando más de lo que gana. Recibes un monto, pero sin embargo sigues endeudándote y pasas la tarjeta y al llegar al estado de cuenta es que uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Ahora cómo pago? Exacto, esta parte del síndrome es el desorden, es decir, sabemos cuánto ganamos pero no sabemos cuánto gastamos. Entonces, esta parte es muy importante, como siempre yo menciono y recomiendo, es, digamos, listar el tema de gastos que tenemos, ya sean fijos, ya sean necesarios o necesarios dependiendo, pero siempre tratar de listarlos y crear flujos, ¿no? De esta manera podemos saber si efectivamente estamos gastando no más de lo que ganamos. Ahora, este desorden y este gasto que nos hace gastar más de lo que ganamos, empieza a crear la deuda, ¿no? Porque definitivamente para compensar lo que nos falta, nos comenzamos a endeudar, ¿no? Y endeudar de repente en cosas que no son tan necesarias para la vida misma, ¿no? Entonces hay que ver mucho y la evaluación de la necesidad. Definitivamente algo que de repente es necesario para mí, no lo es para Cindy o no lo es para el Lucho, pero hay que evaluar internamente si para nosotros es necesario esto o no. ¿Y cómo ordenar, no? Porque ya, estoy segura que muchísimas personas en casa que nos están viendo dicen, sinceramente sí, me reconozco, padezco de este síndrome de desorden financiero. ¿Cómo hago para ordenar mis gastos, para hacer que mi sueldo realmente me alcance para la vida que llevo? Es muy importante hacer el flujo, ¿no? Pueden hacerlo en un cuaderno, lo pueden hacer en... Abro un cuaderno y pongo el cuaderno familiar. ¿Y ahí qué tenemos que escribir? Primero, bueno, sabemos los ingresos, lo que ingresa de dinero en el tiempo que ingresa, y respecto a ese ingreso, ¿qué es lo que tenemos que pagar prioritariamente? Lo que siempre se recomienda también es ahorrar en primera opción, es decir, apenas se llega el ingreso, un porcentaje para el ahorro y de ahí destinar lo que sobra para tus gastos fijos, tus gastos recurrentes, no recurrentes, y así ver si te queda o no te queda finalmente saldo para, digamos, tratar de ahorrar al final como un colchón de emergencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Claro, y en el caso de que uno recibe el sueldo y dice, si ahorro esos 50 soles no me va a alcanzar de ahí para tener para el pasaje de 5 días. Correcto, y hay un test que se pueden hacer ustedes mismos para ver si efectivamente sufren o no sufren este síndrome. ¿Y cuál es ese test? El primero es ver el porcentaje que gastamos en cosas como superficiales, qué tan porcentaje es de nuestros ingresos. Si, por ejemplo, sobrepasa el 30% de nuestros ingresos, estamos teniendo ahí un descontrol, un pequeño descontrol. Esos gastos superfluos, por ejemplo, pues no deben pasar el 30%. No deberían pasar el 30%. De hecho, que para vacaciones puedes gastar algo más, pero por eso se estima el ahorro, pues, ¿no? Para tratar de acumular ese colchón, poder gastarlo en las vacaciones. Pero si mensualmente sobrepasamos el 30% en este tipo de gastos, sí estamos teniendo un pequeño descontrol. ¿Cuál es la otra pregunta que viene en el test? Porque a mí me preocupa porque se tendría que dejar, entonces Lucho tendría que dejar su salida de los sábados. Que nos hable un día también de los tipos de sueldo. Ah, claro. Importante. Sueldo cebolla, mira. Lo coges y te pones a llorar. ¡Sueldo cebolla! Se identifican el sueldo cebolla, está buena, ¿lo ves?
lo coges, lo tienes en manos tu sueldo y te pones a llorar porque de pronto Desaparece. tu sueldo monkey, sueldo cebolla, dice monkey. El segundo ¿qué punto, hacer ahí? el segundo punto es el cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Preguntarnos, ¿cuánto tiempo podemos vivir con nuestro estilo de vida actual si dejamos de trabajar hoy día? Si tu respuesta es menos de meses, es decir, menos de 2 o 3 meses, puedo vivir con mi estilo de vida tal ¿Ya? cual, probablemente tengas un problema de eso. Es más, y sobrepasas el año viviendo tranquilo con el mismo estilo de vida, probablemente estés teniendo un buen control de tus finanzas, ¿no? Ah, mira, entonces es importante, ¿no? Correcto. Ese tema de ahí también de saber controlar. Y la tercera pregunta, ¿el test hay una más o ya no? No, esos dos creo que son los puntos muy importantes. Siempre se recomienda hacer flujo, si me lo permiten, dentro de nuestra página web, mifinanzas.p, pueden descargar un Excel para que puedan controlar sus gastos, sus ingresos, y puedan tener estos indicadores, ¿no? Claro, siempre tener todo apuntado, ¿no? Para llevar un apuntado. orden precisamente de tu sueldo. Ahora que se viene la Navidad para finalizar, Julio, ¿cómo distribuir mis ingresos? Siempre comenzando con el ahorro. Si ya cumplimos con nuestro base de emergencia, que normalmente es entre 5 a 6 sueldos como base de emergencia, y luego también de cubrirnos nuestros ahorros de gastos próximos, como por ejemplo la matrícula de nuestros hijos, la cuota inicial o el mantenimiento del auto. Luego que superemos estos dos tipos de ahorros con objetivos, podemos destinar de repente ya para gastos un poco más superfluos, ¿no? Es importante también compartir, dar a los demás, Las salir, reuniones. divertirse. No hay nada de malo en eso, Claro. nadie te lo puede prohibir, pero siempre controlando, ¿no? Si ustedes controlan y logran siempre cada mes tener un pequeño superávit, le decimos un pequeño sobrante de tu caja, no habría ningún problema para futuro. Claro, si estamos acostumbrados a salir todas las semanas, los viernes, por ejemplo, de relajo, como muchos lo Correcto. llamamos, ahí hagamos dos nada más, 2 viernes, Exacto. ¿no? Para que nos pueda alcanzar el sueldo. Gracias, Julio, como siempre, por la información tan Claro. importante. Y vamos a hablar próximamente también de la gratificación, que ya también todos están a la expectativa, cómo distribuirla, cómo cuidarla, cómo ahorrarla. Todo eso lo vamos a tratar también pronto con Julio. Gracias por la información. Y ahora continuamos con más, ¿cierto?